Alcalde Rodrigo Delgado, este 2020 no se debería volver a clases presenciales y debemos sincerar eso a la familia. El edil de la Estación Central dice que el gobierno debe elaborar un plan nacional para el próximo año en el que todos los estudiantes en el marco de la pandemia puedan acceder al mismo tipo de educación. De alguna manera habla de sincerar una decisión que muchos han especulado, muchos han hablado del retorno de los estudiantes a clases presenciales y que muchos especialistas hablan de que no sería antes de agosto, que el primer semestre ya está absolutamente perdido. Y el punto acá es que si el segundo semestre, que para muchos es el más importante, también finalmente no se va a poder llevar a cabo. Hay que sincerar esa conversación, Connie Roberts. ¿Qué piensas tú? A ver, yo aquí tomo un poco, estoy de acuerdo con lo que dijo el ministro de Educación. Todavía quedan 7 meses para que se termine el año escolar. Entonces yo creo que hablar de que el año 2020 ya está perdido, que hay que comunicárselo a la familia, me parece que todavía es un poco apresurado. Entonces por eso salió el ministro de Educación, Raúl Figueroa, a responderle, a decir, a ver, el 2020 no está perdido. Y por eso yo creo que esta es una pandemia que todos los días se va, no es que se vaya, se sepa qué va a pasar. Y ya está más que ultra demostrado. Entonces yo creo que, a ver, puede ser que en septiembre los niños puedan volver a clases y que hagan septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Entonces creo que de quien tiene que nacer esta iniciativa es de realmente, no de un alcalde, punto uno, sino que del Ministerio de Educación. Entonces, si es que ellos dicen que todavía es muy anticipado, yo estoy con ellos. Yo creo que se ha ido mejorando un poco y hay que ver qué pasa en los próximos 3 meses. ¿Qué opina Claudio Rojas? Sí, oye, mire, chiquillo, yo creo que en el tema de la familia hay 2 cosas que afectan muy violento. Uno, el tema laboral, que ha tocado este tema de la pandemia, y el segundo, que violentamente ha tocado a la familia, es el tema educacional. Ha dejado patas para arriba 500.000 casas en nuestro país. Primero porque no tenemos certeza de cuál va a ser el sistema de evaluación, de participación de los niños. Se han intentado inventar sistemas, han fracasado algunos, otros han resultado, no se sabe si vamos a volver o no vamos a volver, y no hay nada peor en la vida que la incertidumbre. Si pretendemos estar en incertidumbre en 7 meses, yo prefiero que corten el queque ahora y me digan si vamos a volver en tal fecha o no se va a volver. Si no saben si van a volver, mejor díganme que no para poder efectuar una programación como familia. Primero, en la gente que paga educación, para que tenga un programa de costeo de familiar. El gasto educacional en la familia chilena es altísimo. Lo único que gasta la familia chilena es en poder brindarle la mejor educación posible a sus hijos. Pero cuando la mayoría de los chilenos va a colegios que no son pagados, tú tienes que pensar primero, no en el que hoy día está pagando el colegio. Eso por eso es tema de cada familia arreglarlo con el colegio. Pero finalmente... Y el que va a colegio es gratis, al liceo y a colegio municipal. ¿Qué pasa con la alimentación? Tenés el problema, exactamente, tienes problemas de alimentación, tienes problemas de quién cuida a los niños, porque muchas familias descansan en la protección o el cuidado que da el colegio para poder salir a trabajar. Cuando no tienes colegio, los padres ni siquiera saben si pueden salir a trabajar o no. No saben cómo se le gana ese sustento diario. Por lo tanto, yo estoy poniendo un ejemplo de la familia que paga, pero te pongo el otro ejemplo de la gente que no paga, también tiene quilombo en la vida. Entonces, en este caso yo creo que Rodrigo tiene toda la razón. Pongámosle un paralelo al tema. Si ya vemos que no vamos a volver en un mes o no vamos a volver en 2 meses, no le podemos poner ese punto suspensivo a este tema. Es lo mismo que en el área laboral. No podemos tener a la gente en punto suspensivo de veamos qué pasa el próximo mes, veamos qué pasa el otro mes. No se puede. Es que ¿sabes lo que pasa? No que yo pienso en esas familias, justamente pienso hoy día en esa familia que por último, si vuelven en septiembre, ya tienes septiembre, octubre, noviembre, diciembre, espérame. Tú sabes que no vas a volver. ¿En qué generan los planes de paliamiento en el tema de alimentación, por ejemplo, todo lo que tú estás tema de alimentación, el tema de educación. Dijiste, no volvemos al colegio. Pero espérate, Claudio. No volviste al colegio y comenzaste al tiro a generar programas como el tema laboral. Tú sabes que en el tema laboral no hay trabajo, por lo tanto generamos la ley de protección al desempleo, generamos los bonos, generamos los ingresos familiares y generamos una serie de programas que te permiten paliar este tema. En el tema educacional, no volvemos a clases, perfecto, hay que ver cómo alimentamos a estos niños, cómo los cuidamos, qué vamos a hacer con ellos. Y nos enfocamos a trabajar en lo que realmente podemos hacer. Entonces, y no en esperar una cosa de ¿iremos o no iremos a volver? Entonces sigamos aumentando la brecha de diferencia que existe entre los colegios privados y los colegios públicos. Porque los colegios que hoy día están un poco mejor parados son los colegios privados. Que un poco mejor en plataformas, porque tienen mejor acceso a internet. Pero yo creo que el ministro de Educación hoy día tiene que velar... La plataforma... Déjame hablar.
metieron déjame hablar un público. segundo. Sí, pero es que lamentablemente no todos los niños de colegios municipales tienen la posibilidad de tener acceso a Internet. Entonces, al decir, ok, listo, damos por cerrado el 2020, se acabó. Entonces, aumentas aún más la brecha de diferencia educacional entre los dos Chiles. Y yo creo que por eso se está acelerando un poquitito ese tema el alcalde Delgado al decir, ok, démoslo por cerrado. Creo que hay que esperar porque esto es algo que se va aprendiendo todos los días. Y creo que darle 4 meses a los niños de educación va a servir más que decir hoy día, ¿a cuánto estamos? A 5 de junio, sí, decir, 4. Ok, cerramos el año escolar. Sí, a ese cierra, como dice Delgado, se cierra para todos por igual, no colegios privados ni públicos. Eso. Por lo tanto, al cerrarse para todos, eventualmente nadie va a avanzar este año, porque nadie va a tener una educación y debe ser evaluado en este año. Por lo tanto, habría que dar... Eso, qué bueno, Delgado, Juli, abramos la discusión. El alcalde Delgado lo que dice no es que se repita este año y este año quede nulo, sino que básicamente sinceremos la realidad de que no van a haber clases presenciales. A eso va, que no va a haber un retorno a clases, que eso va a ser en marzo del 2021. A eso yo creo que es lo que se refiere principalmente. Y me gustaría saber, alcalde Cuadrado, qué pasa en su comuna y si coincide o no con este panorama que ve el alcalde de Estación Central. Lo que señala Rodrigo es entendible desde un punto de vista estratégico de lo que está sucediendo hoy en Chile. Pero el tema es que el Estado tiene que dar garantías, tiene que dar certezas, tiene que disipar las dudas y anular las angustias que la gente tiene. Por lo tanto, en primer lugar, el retorno a clases, si se hace, tiene que ser sobre la base de la seguridad sanitaria que deben tener los niños para poder regresar al colegio. Sí. En segundo lugar, el Estado también tiene que establecer criterios de temporalidad. Debe haber un momento en que el ministro de Educación señale claramente, pasada cierta fecha, el año se suspende completo. Hasta el momento lo que se ha hecho es terminar el primer semestre, retornar una suerte de temporalidad normal, que sería a fines de julio, comienzos de agosto, en términos de que tradicionalmente el segundo semestre comienza en esa fecha, pero no se ha determinado tampoco la forma en que va a ser ese eventual retorno sanitario en primer lugar, pero luego hay que ver si va a ser presencial o va a ser digital. En la eventualidad que sea digital o del otro tipo presencial, hay condiciones que se limitan esa posibilidad también. Por lo tanto, nosotros lo que hemos hecho en Huechuraba hasta la fecha, le pedí al director de Educación que se coordinara con el director de Salud para diseñar un eventual regreso cuando se nos diga hay que volver. Perfecto. Pero bajo la premisa básica de que lo sanitario es estricto y es sagrado. Sí, por supuesto. Ningún niño sobra en Chile, por lo tanto, independientemente de la medida que se tome, hay que hacerlo con seriedad. Ahora, cuando Rodrigo señala que hay que cerrar el año escolar, no es una locura pensarlo, porque hay países europeos que sí lo hicieron. En algunos casos... Es que es distinto, alcalde. Estaban al final. Ellos estaban terminando. Pero eran los últimos meses. Diego Germán. Sí, tienes razón. En eso ustedes tienen razón. Terminan ahora en junio. Pero hay que evaluar la posibilidad real, porque uno no puede forzar la naturaleza. Alcalde, pero perdón que lo interrumpa, es que me llama la atención lo que diga el alcalde Delgado. Rodrigo. Porque no sé si el alcalde Delgado maneja información que nadie más maneja. Claro. O él simplemente propone una medida, pero me parece que se adelantan dos cosas. Se adelanta en la medida que propone y se adelanta en el tiempo, en el momento en que la lanza. Estamos viviendo el pic de la pandemia. ¿Qué posibilidad tenemos de tener certeza hoy día de lo que va a pasar? Hay estudios que dicen que van a morir 5.000 personas, hay estudios que dicen que va a ser peor. La verdad es que hoy día como que el foco debiese ser el tema sanitario y pasando el pic, decir ya, estamos pasando el pic, podemos empezar a pronosticar lo que está haciendo usted.
pongámonos en el caso que nos digan hay que volver a clase, estemos listos para eso, perfecto. Pero decir hoy día, cerrar las clases anticipadamente, no sé, lo digo yo desde el rol de comunicador, de ciudadano que no tiene tanto acceso a la información. Por eso digo, capaz que el alcalde Delgado maneje algo que ni siquiera en salud maneja. Desde papá se lo digo. La información de la que dispone Rodrigo es contradictoria con la que dispone el alcalde Lavín, que son del mismo partido y de la misma coalición. Sí. Porque ahora estoy recordando que hace un par de días el alcalde Lavín dijo que en agosto-septiembre se volvía a clase, que era un hecho, y ahora Rodrigo plantea que quizá hay que cerrar el año escolar. Por lo tanto, la fuente de información dentro de un mismo ministerio quizá es distinta. Claro, yo no lo entiendo. Yo digo, ¿de dónde? ¿De dónde las dos cosas? ¿De dónde vamos a volver a clase en agosto? ¿Y de dónde hay que suspender las clases ahora ya? Pero lo importante finalmente es lo que dice el ministro de Educación, que no se va a volver a clase mientras las condiciones sanitarias no estén dadas en un 100%. Yo creo que eso es lo más importante. Eso es la base finalmente de un retorno a clase. Mientras esas condiciones no estén, además que, ¿cuántas veces lo ha dicho el ministro Figueroa? Que por sobre el ministro de Educación está el ministro de Salud respecto a lo que tiene que ver con la pandemia. ¿Te acuerdas cuando el ministro de Educación, dijo, no, lo vamos a hacer así, así? Van a hacer programa. Al otro día salió el ministro de Salud. Escuelas rurales. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas cómo fue eso, Germán? Algo dijo el ministro de Educación y después el ministro de Salud dijo, no, esto manda salud. Claro, obvio. No, que primero iban a entrar en las escuelas rurales, que iba a ser un regreso paulatino y después prácticamente al día siguiente se frenó el ministro de Educación y dijo que todo estaba en manos de la autoridad sanitaria, sanitaria, claro. Esa fue más o menos la polémica, pero lo cierto es que hay mucha incertidumbre en la familia, en aquellos que están pagando colegio, porque no reciben una educación como debiese ser y están pagando el 80%, el 90% o el 95% de la mensualidad, lo que lo encuentran demasiado abusivo. Y en aquellas familias que tienen a su hijo en colegio público, también hay dificultades en cuanto a la alimentación. El colegio es mucho más que ir a aprender. Es un lugar donde tienen techo, donde tienen calefacción, donde tienen en algunos lugares calefacción o al menos donde no caiga una gotera y cuidado y comida. Entonces es súper complejo el tema y sobre todo a mí creo que muchos papás también les preocupa cómo va a ser el regreso a clases. No solamente los que ya están en el colegio, sino que los que están postulando, porque el colegio no va a ser igual que en marzo. O sea, va a haber diferenciación de días, van a ir día por medio, van a ir los hombres un día, las mujeres otro día. ¿Cuál va a ser la separación? Eso es súper importante también verlo. Juli. Bueno, eso es lo que hemos estado trabajando con el Departamento de Salud y el Departamento de Educación. Cuando los padres, en primer lugar, yo no voy a autorizar el regreso a clase en los colegios públicos mientras yo no tenga la certeza absoluta de que mis alumnos, que son los alumnos de la comuna, no van a correr un riesgo sanitario en sus vidas. Esa es la premisa base. Claro. Sobre eso ya estamos trabajando en la eventualidad que esas condiciones se den. Y por lo tanto, se está determinando los ingresos, la salida, el ingreso de los profesores por un lado, la entrada de los alumnos por otro, el tema de las cámaras detectoras de temperatura para no ir generando contagios por rebaño, el tema de los almuerzos, el tema de la socialización de los niños, que a una determinada edad es normal tocarse y jugar tocándose y de repente vuelven a clases después de una situación doble que poco se ha hablado. Primero, los niños vienen dañados emocionalmente por el estallido social, que fue bien violento durante muchos días ver escenas de violencia a los que ellos no están acostumbrados. Luego vienen golpeados por una realidad familiar que muchas veces desconocen porque en el momento en que se daba esa realidad familiar estaban en el colegio y no veían lo que sucedía mientras ellos no estaban. Y en tercer lugar, viven la situación hoy de la crisis sanitaria donde ven mi hijo. Entre las tonteras que uno ve, que busca a la edad que tiene, ponía cómo se quema a la gente muerta.
Maladeca tiene ese tema, no es de discusión de él. Claro. Y nosotros lo hemos protegido para que no sea tema de conversación. Pero necesariamente debe haber visto en la tele las noticias de Europa que estaban quemando los cadáveres y sale eso. Si eso lo multiplicas en todos los niños de Chile, tú tienes que tener un tiempo de trabajo psicológico y social con esos niños para que estén emocionalmente en el nivel necesario para poder el profesor entregarle el conocimiento que debe absorber. Por lo tanto, hay periodos que hay que respetar, porque de lo contrario no se va a lograr el objetivo final. Por lo tanto, creo que debe haber una fecha límite en que el ministro diga, pasado tal fecha, no hay retorno y se cierra el año para cumplir lo que decía mi amigo abogado, en términos de que la gente se planifique esos meses para no estar con la idea de que quizás vuelven, quizás no, sino que ya. Absolutamente de acuerdo. Se acabó la cortina.